Vamos a permitir compartir pantalla y empezamos con Sofía y su parche. Ok, Ya pues, puedes compartir pantalla, mi amor. voy. ¿Ya estás viendo, profe? Está cargando, mi amor. Cargando, cargando. Ay, creo que ya está en blanco la página. Ya, es que también está cargando acá. Ah, ok. Ok, ok, Polisha. Eso. ¿Con quién eres? ¿Con quién te hiciste? ¿O estás Eh, trabajando sola? soy sola. Ok, Ok, pues buenos días. Hoy buenos les voy a días. presentar como los inicios de las ciencias y como pues como lo que más influyó en los inicios de la ciencia. Entonces, pues para empezar vamos a hablar de una persona muy importante que era San Francisco de Asís. Él era un italiano que era conocido como el patrono de la naturaleza. A partir de él se generó la orden franciscana, que pues esta empezó a generar métodos que se convirtieron en ciencia. Entonces, básicamente, la ciencia es un producto de la religión por cuestionamientos para la demostración de la existencia de Dios. Bueno, para los franciscanos, la naturaleza es Dios, ¿sí? Entonces, como que Dios está en todos los seres vivos, en los animales, en las plantas, etcétera. Bueno, para la orden franciscana, pues se generaron como unos procesos que fue la ecología, que esta permitió estudiar las relaciones intrainterespecíficas de los seres vivos, ¿sí? Bueno, y a partir de todo esto surge la ciencia moderna. Esta, se divide como en tres, ¿no? Entonces, la primera ciencia moderna es la física. La física estudia el cosmos. Sí, a partir de esta primera ciencia moderna surge la segunda, que es la química, que estudia toda la materia. Y luego surge la tercera, que es la biología, que estudia lo vivo o las relaciones de los seres vivos entre sí. Bueno, la revolución industrial fue una revolución de pensamiento o revolución científica, que esta, pues, lo que hizo fue que em, se cambiara el modelo en el cual el ser humano se estaba moviendo en su entorno, ¿sí? El cómo se está desarrollando en los ecosistemas. Pues la revolución industrial generó, se generó, o sea, se concebió la naturaleza como un recurso para el humano, ¿sí? Entonces, pues, esta tuvo varios como inventos muy importantes. Uno de ellos, pues, el primero fue la máquina de vapor, ya que esta permitió que se cambiara como la movilización en el ser humano. Luego se creó la imprenta, ya que esta permitía pues que se divulgara como el conocimiento hacia la mayoría de personas. Y pues ya para finalizar, los impactos ambientales que trajo pues la revolución industrial, que más dejó marcados porque muchas minas quedaron abandonadas, entonces pues estas desprendían metales como era el plomo y el estaño, lo que hacía que se contaminaran los ríos y las aguas, generando pues un envenenamiento de todas las aguas terrible. También hubo una contaminación de la atmósfera y de los suelos, lo cual pues fue muy perjudicial para la salud de los humanos en general y de todos los seres vivos. Y también se agotaron los recursos energéticos y biológicos, lo cual pues fue muy perjudicial, fue y continúa siendo muy perjudicial para todos. Y eso es todo. Gracias. Bueno, muy bien, Sofía. Eso va a ser muy importante tener en cuenta lo que estabas diciendo al final de cómo la revolución o las revoluciones industriales a lo largo del tiempo, si bien se manejan bajo una idea de progreso, pues generan unos daños realmente muy fuertes, unos impactos al ecosistema, ¿no? Listo.
Bueno, Karen, Bueno, profe, ya comparto. dale. Ujú, ujú, ujú. Listo, profe. Entonces, bueno, buenos días. Buenos Profe, ¿ya días. estás viendo? Sí, ahí ya se ve. Sí, lo puede, eso. Entonces, vale, listo. Entonces, bueno, el día de hoy yo les vengo como a hablar un poco acerca de cómo fue el proceso para que la ciencia aparecieran como en la vida, en nuestro mundo. Entonces, bueno, principalmente vamos a hablar de personajes muy importantes que aportaron mucho, como lo fue René Descartes, el cual fue pues principalmente un científico que pues es muy importante porque es el primero que habla de la razón, que en la actualidad rige como nuestra ciencia, la ciencia que nosotros aplicamos. Fue muy importante principalmente porque él crea el plano cartesiano, buscando alguna forma matemática como de representar a Dios. Eh, y pues debido a esto como que permite cuantificar el mundo y crear coordenadas, cosa que pues años más tarde permite como la creación de mapas que pues van a ser muy importantes, por ejemplo, como para el descubrimiento de América y otros hechos muy importantes. Por otra parte, San Francisco de Asís, que nació en 1181 y murió en 1226. Bueno, principalmente él fue un hombre que fue desterrado por su padre debido a que tenía como otros pensamientos diferentes a los de su padre. Entonces fue desterrado y por lo tanto comienza como a vivir en un bosque, el cual le permite como comenzar a relacionar la naturaleza y comienza a ver como las relaciones que tienen los seres vivos en su medio. Por lo tanto, pues como que empieza a explicar la existencia de Dios también por parte de estas mismas relaciones. Y pues asimismo, como que debido a todo esto nace la ecología, pues que permite como estudiar las relaciones del ser vivo en su medio. Pues principalmente como que los franciscanos fueron perseguidos por mucho tiempo como por la iglesia debido a que pues tenían como un pensamiento diferente y pues afectaba a la iglesia directamente debido a que pensaban que pues no, uno no debería como tener riquezas, entonces por lo tanto pues afectaba a la iglesia y fueron perseguidos. Bueno, después, como decía Sophie, nacen como las ciencias modernas, que primero nace la física, que estudia como el cosmos, luego aparece la química, pues primero aparece la alquimia, que buscaba como transformar los elementos en oro, pero pues como que se demuestra que no, en la actualidad no se puede, pero pues nace después la química, que ya estudia como la materia como tal. Y pues al final nace la biología, que estudia como todo lo vivo. Ya. Bueno, en la revolución industrial podemos ver que es muy importante porque pues digamos que se transforma el ecosistema donde el humano se estaba relacionando, debido a que principalmente anteriormente estaban como en un sistema feudal donde pues simplemente las personas tenían como un señor feudal y producían para él. Y bueno, principalmente se comienza a ver la naturaleza como un objeto, se transforma, se comienza a ver más como para producir, como algo que puede ayudar a producir, sí. Y bueno, también los burgueses, aparecen los burgueses, que son como hombres que tenían mucho tiempo para pensar y pues comienzan a pensar en cómo cambiar al mundo. Y asimismo, pues la aristocracia que de alguna forma, como tenían grandes relaciones sociales, también como que pensaban bastante en cómo podían cambiar el mundo o pues asimismo como que hablaban acerca de lo que pensaban y lo que vivían en su momento. Y por último, pues también la imprenta va a ser un cambio muy significativo
debido a que facilita como la impresión de libros, que pues permite como la ampliación del conocimiento para las personas. Entonces es muy importante en este sentido la revolución industrial. Y por último, la supervivencia de las especies, pues en la actualidad, pues podemos decir que en la actualidad todas las especies pues han sido como igual, tienen una misma evolución, porque pues todas están en la Tierra, o sea, no hay ninguna que se haya extinguido. Entonces, pues digamos que a partir de eso, debido a la revolución industrial, pues ha cambiado como un poco la relación con el biotopo y la biocenosis. Digamos que a partir de la industrialización se ha buscado como producir mucho. En la actualidad con el capitalismo podemos ver que, digamos, se generan grandes fuentes de contaminación, por ejemplo, en la agricultura, con fertilizantes y pesticidas. Digamos que para la producción de animales y carne también, los animales generan bastante metano que terminan contaminando. Asimismo, para la explotación de hidrocarburos, carbón también, genera bastantes residuos, por ejemplo, tanto el suelo como el agua, la contaminación del agua, porque muchas veces como que se usa metales pesados para la explotación minera y pues digamos que con la explotación de hidrocarburos como el petróleo, que pues es muy importante en cuanto a todo lo que se produce como plástico, también es como bastante contaminante por el fracking, digamos. Y pues digamos la contaminación que nosotros como tal estamos generando debido a una gran producción y consumismo que generamos. Entonces, pues es más que todo esto, o sea, ha llevado al calentamiento global y bastantes problemas en la actualidad del ambiente. Y ya, profe. Listo, Karen. Tocas uno de los puntos más importantes que íbamos a abordar y que obviamente vamos a abordar en la segunda evidencia, y es que, bueno, a lo largo de la historia de los seres vivos se han logrado identificar 5 momentos en los cuales la vida en la Tierra ha estado en peligro. Se llaman las 5 grandes extinciones en masa, ¿sí? Y es la primera vez que estamos entrando en una sexta extinción en masa, pero es la primera vez que una de estas extinciones es ocasionada por otro ser vivo, en este caso el humano. Las anteriores extinciones son por cambios atmosféricos, por cambios en el oxígeno, por calentamiento o enfriamiento del planeta, bueno, por la contaminación del polvo que ustedes bien saben con los dinosaurios pasó. Eh, o sea, no fue solo la extinción de los dinosaurios, sino han habido 5 grandes extinciones donde realmente ha desaparecido más del 70% de las especies del planeta. Y se dice, bueno, varios biólogos dicen en este momento que estamos entrando a una sexta extinción en masa, pero es la primera vez que es a cargo o en manos de una especie, de una especie. Y eso tiene que ver, y digamos que se incrementó a partir de la modernidad, a partir de las revoluciones industriales, que así como lo muestra Karen en esa imagen que estamos viendo, pues las dinámicas antrópicas, o sea, las dinámicas del humano, son las que están generando ese impacto en las múltiples especies, ¿sí? Generando pues disturbios varios que llevan a que se empiecen a deteriorar muchas relaciones. Nosotros también podemos contribuir a que se dé la extinción masiva de especies sin darnos cuenta, ¿sí? Con los productos que usamos, con algunas dinámicas que podemos tener. Si bien es necesario generar conciencia, pues ya veremos más adelante que se deben tener en cuenta otras vertientes y otros aspectos a transformar para generar ese cambio. No es solo de la práctica en sí misma. ¿Listo? Muy bien, Karen. Ah, bueno, Bueno, Sofía y Karen 100. Y muy bien las diapositivas. Excelente, vamos muy bien ahí. Ujú. Isabel. Voy, Araujo, profe, ya comparto. dale. ¿Ya se ve? Ya. Bueno, buenos días. Hoy les vamos a exponer la evolución de la ciencia a mi compañera María Paula Espina y mi persona Isabel Araujo.
Bueno, para empezar vamos a definir las palabras clave que se verán a lo largo de esta presentación. La primera es la ciencia, que pues se puede decir que estudia la naturaleza y la parte social a través pues de la observación y la experimentación pues para darle respuestas a eso que desconocemos. El medio ambiente, bueno, medio ambiente decimos que es el espacio pues donde se desarrolla la vida de los organismos, mientras que el ambiente son las condiciones donde se desarrolla una situación. Cuando hablamos del método científico, pues decimos que es una serie de pasos ordenados que empleamos para adquirir nuevos conocimientos, que más adelante esos pasos los dirá mi compañera. Y por último, la biología sintética, pues a diferencia de otras biologías, esto no estudia los seres vivos en sí, sino que crea nuevos organismos programables. Bueno, ahora continuamos con los pasos del método científico. El primero es la observación y en este paso se realiza un estudio previo de lo que se quiere estudiar. Luego continuamos con la hipótesis, que es donde se realizan preguntas sobre lo que se observó anteriormente. Luego se continúa con la experimentación y se realizan, valga la redundancia, experimentos para así poder comprobar si las hipótesis que se realizaron son ciertas o son falsas. Se continúa con las teorías, que son, permite darle un respaldo a estas hipótesis y queda de una manera más comprobada. Y por último, sigue la conclusión, que es cuando la teoría ya ha sido comprobada a raíz de los experimentos, se analizan cuáles son las conclusiones que se pueden sacar de pues, todo el proceso científico. Bueno, cuando hablamos de ciencia clásica o ciencia antigua, pues hablamos que en ese momento no se creía, o sea, la principal, el principal poder pues era la razón y pues no se creía como en esa necesidad de utilizar un experimento pues para poder concluir o solucionar un problema. Y pues el representante era Aristóteles, que pues él consideraba que una piedra grande cae más deprisa que una pequeña, pero pues ahí se demuestra que a él realmente nunca se le ocurrió como experimentar esto, porque pues en esa época o sea, ellos ignoraban como la verdadera relación entre la vida humana y la naturaleza. Entonces, pues esta ciencia antigua, ciencia clásica, acaba pues a mediados del siglo XVI, cuando pues Galileo demuestra que si dos piedras desiguales se dejan caer simultáneamente, pues llegan al suelo al mismo tiempo. Entonces, pues este experimento marca como un antes y un después en la historia, ya que pues abre como una nueva relación entre el hombre y la naturaleza, y pues este pensamiento continúa pues por muchos años más, inaugurando así pues la ciencia moderna. La ciencia moderna empezó a principios del siglo XVII y comenzó con grandes descubrimientos como lo son los rayos X, el electrón y la radioactividad. Esta nueva ciencia permitió entender cómo el átomo, el sol y las estrellas eran una idea fundamental en la naturaleza. La historia de la ciencia y humanidad con la ciencia moderna llegaron a fundirse en una misma, y uno de sus principales representantes fue Galileo Galilei. Bueno, cuando hablamos de revolución industrial, ya sabemos que pues actualmente han ocurrido tres revoluciones industriales y ahorita en este momento pues estamos pasando pues por una cuarta. Pero pues la primera revolución inicia a mediados del siglo XVIII en Inglaterra, y pues en ese momento la humanidad como que pasaba por formas basadas en la agricultura, la ganadería, lo que era la producción artesanal, y pues pasa a otras que eran la producción industrial, la mecanización, y pues eso acelera como el proceso de urbanización y pues altera las estructuras económicas, sociales, y pues obviamente también cambia la mentalidad de los humanos. Ahora continuamos con los avances que dio la ciencia en la revolución industrial. Sin la alianza entre la ciencia, la tecnología y la industria, no se hubiese, o sea, la revolución industrial no hubiese podido ser tan grande como fue, ya que si no se hubiesen dado las innovaciones científicas y el desarrollo de nuevos productos, no, tampoco se hubiese dado la aparición de nuevos medios de transporte ni de comunicación.
La ciencia permitió que se pudiera perfeccionar la máquina de vapor que movería los ferrocarriles y que la electricidad que iluminaría las casas y las calles de las ciudades. Bueno, la biología sintética, bueno, es una biotecnología que en realidad nos ofrece como muchas posibilidades, que desde la adaptación como de cultivos que, para que crezcan en tierras yermas, que pues tierras yermas son esas que por más que tú intentes cultivar, pues nunca podrán crecer. Y también esta biología sintética permite como el desarrollo de órganos nuevos, pues para salvar la vida de receptores de trasplantes. Entonces, pues la biología sintética en el medio ambiente también juega como un papel importante, ya que han diseñado sistemas para el rediseño de componentes biológicos en el electro, en la eliminación de compuestos, perdón. Y ya pues estos avances de la biología sintética juegan un papel importante para impulsar pues la segunda revolución industrial. Bueno, los problemas ambientales que dejó la revolución industrial fueron que la calidad y la capacidad del ambiente cada vez se han vuelto más débil y pues, o sea, con todo este proceso de la industria, este proceso se aceleró aún más. También se descubrió el uso y la explotación de combustibles fósiles y de recursos minerales de la tierra. También se agotaron los recursos energéticos y biológicos, se dio la contaminación de aguas superficiales y también se contaminó la atmósfera, los suelos, se produjo calentamiento global y también se acumularon los residuos como consecuencia de las descargas de todo lo que utilizaba la industria. Bueno, cuando hablamos de la palabra meme, en realidad pues pensamos en otra cosa totalmente distinta al significado que era antes. Entonces, pues el término lo inventó el biólogo Richard Dawkins en el año 1976 y pues lo nombró en su libro El genio egoísta. Pues en este libro lo que él intentaba como comprender era por qué algunos comportamientos son tan comunes en las sociedades humanas, pese a no tener sentido desde una perspectiva evolutiva, o sea, porque algunas personas toman decisiones que realmente no los benefician. Y bueno, ¿qué significa todo esto del meme? Dawkins intentó explicar que poseemos dos tipos de procesadores informativos. El primero es un genoma, que este es el material genético de los cromosomas y de las mitocondrias. Y este lo que permite es que los individuos, o sea, es el proceso por el cual las personas le transmiten sus características a su descendencia. El segundo es el cerebro y el sistema nervioso. Y por medio de este se permite procesar la información cultural recibida. O sea, las personas por esto adquieren la cultura por medio pues, de las inculcaciones que dan sus padres y todo eso. Entonces, según Dawkins, la información cultural o meme también se replica, o sea, lo que quiere decir que va pasando de generación en generación. También algún dato curioso de este es que Dawkins consideraba que la religión es un meme definitivo y que se transmite con mucha facilidad y que para que un meme sobreviva y se extienda debe tener atributos que le den ventajas sobre otros memes. ¿Listo? Bueno, importante que hayan ocultado sobre el meme y eso ya es una ventaja para también la segunda y sobre todo la tercera evidencia, porque realmente son las estructuras más fáciles de heredar culturalmente hablando. Entonces, los memes van a ser, digamos que, trascendentales en lo que va a definir a la humanidad, ¿sí?